24 horas después de los disturbios frente a la sede del PSOE en Madrid, hoy se repite la concentración en Ferraz. El motivo el mismo, clamar contra la ley de amnistía. Buenas tardes. Protestas ciudadanas contra una ley de amnistía que sigue enquistando las negociaciones entre PSOE y Junts. El pacto no está sellado y la investidura de Sánchez está en el aire. Hoy en las Cortes de Castilla y León se ha hablado de las concesiones a los independentistas y también de esas manifestaciones. Leticia Sánchez. Sí, el presidente de la Junta ha querido dejar constancia en esta sesión de su rechazo a cualquier tipo de hostigamiento al adversario, pero también ha dicho que comprende la indignación de la gente, que él mismo expresaba así. Esto es una auténtica estafa a España y usted, todos ustedes, son cómplices de esa estafa, señor Tudanca. Su problema es que no gobiernan, que no gobernarán, porque así lo han querido los españoles y ustedes no son capaces de soportarlo, señor Mañueco. Hablamos con los migrantes que se encuentran en Medina del Campo 2 semanas después de su llegada. Nos han contado la situación en la que se encuentran y qué tienen pensado hacer. Ahora lo vemos. La Policía Nacional ha liberado a una mujer de 94 años que llevaba 40 meses encerrada en una habitación en su casa en Valladolid, en el barrio de Las Delicias. Su hijo será juzgado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. Y se cumple hoy un mes del ataque de Hamás en Israel, que provocó una contestación sin precedentes en Palestina. La cifra de muertos ya supera los 11.000. De todos ellos, más de 10.000, la inmensa mayoría, han muerto en Gaza. El primer ministro de Israel se sigue negando a aceptar un alto el fuego. Hoy mismo ha dicho que ellos se encargarán indefinidamente de la seguridad en la franja cuando acabe la guerra. Cada vez tienen más problema para encontrar su medicación, ya que se receta para dietas de adelgazamiento. No es el único medicamento que cuesta encontrar en las farmacias, también los destinados a otros tratamientos. Primera jornada de nieblas matinales, la de este miércoles. El resto del día, ambiente nuboso y precipitaciones que pueden caer en prácticamente cualquier punto de Castilla y León. Las temperaturas, a cambio, se suavizan. El premio Cervantes de este año se queda en Castilla y León. A sus 81 años, el leonés Luis Mateo Díez se lleva el galardón que muchos definen como el Nobel de la Literatura en español. Tercer día de protestas a las puertas de Ferraz. La sede del PSOE ha vuelto a ser el lugar de la convocatoria para centenares de ciudadanos que a estas horas rechazan la ley de amnistía. Ayer la manifestación acabó con disturbios, con enfrentamientos con la policía y con 3 detenidos. Vamos en directo a Madrid para saber cuál es la situación. Sergio García. Pues ahora mismo el ambiente ya lo están escuchando, está caldeado. Hace unos momentos estaban tirando algunos objetos a la zona de prensa. Miles de manifestantes se han vuelto a concentrar hoy aquí en la calle de Ferraz. Es la tercera vez que lo hacen, como comentabas, María, la segunda solo esta semana. Y lo que se escucha ahora mismo son gritos de Puigdemont a prisión y amnistía no. La policía ha reforzado hoy la protección. Hasta 150 agentes en total de la Policía Nacional han blindado por todos los lados la calle de Ferraz. Ahora mismo en las primeras filas ya lo están viendo, el ambiente se está caldeando cada vez más. Los convocantes principalmente es Revuelta, una asociación juvenil de la órbita de Vox. Gracias, Sergio. Y a estas horas en otras ciudades se repiten las concentraciones contra la amnistía. Están viendo la señal en directo que nos llega de la sede del PSOE en Burgos. Pancartas y cánticos contra el gobierno allí también. En Palencia, misma imagen. Hasta la sede del PSOE local se han desplazado decenas de ciudadanos para protestar por esa ley de amnistía que negocian los socialistas con Junts. Este gobierno, que lo único que le interesa es... Las protestas en las sedes socialistas se han colado también en el Pleno de las Cortes de Castilla y León esta tarde. En prácticamente todas las intervenciones ha habido alusiones al conflicto nacional. El presidente de la Junta rechaza cualquier tipo de hostigamiento. Leticia.
Sí, el presidente de la Junta ha querido dejar constancia, nadie le había preguntado por el tema, así ha empezado su intervención, que rechaza cualquier hostigamiento al adversario político, pero también ha dicho que comprende la indignación de la gente. Entiendo la indignación de la gente. En segundo lugar, tengo que decir también que, aún así, rechazo cualquier tipo de hostigamiento al adversario político, pasado, presente y futuro. Sé de lo que hablo porque yo lo he sufrido. Y estas imágenes son de anoche. Cientos de personas se manifestaban delante de las sedes del PSOE en Valladolid, en Salamanca, Palencia, León y Ponferrada. Varias de estas movilizaciones, se lo decíamos, fueron convocadas también por la organización Juventud Revuelta y secundadas en algunos casos por dirigentes de Vox. Fueron concentraciones con cánticos y pitidos que se zanjaron sin altercados. Esta mañana, sin embargo, el PSOE de Castilla y León ha denunciado lo que califica como ataques y asedios a sus sedes. El grupo parlamentario Vox ha calificado esta misma tarde de falso que las sedes del PSOE hayan sido atacadas y ha defendido que las concentraciones de anoche en Castilla y León se desarrollaron, dicen, sin violencia. Se trata simplemente de manifestaciones pacíficas que responden a la indignación y el hartazgo de los castellanos y leoneses, enfadados, que han visto cómo Castilla y León, el Partido Socialista, está subastando a su país. No había ninguna pregunta registrada como tal en el Pleno sobre la amnistía, pero ese asunto ha sobrevolado también la sesión de esta tarde, hasta el punto de que los parlamentarios de Vox han entrado en las Cortes de Castilla y León con unos carteles que les ha mandado retirar el presidente del Parlamento, curiosamente de su misma formación, Leticia. Sí, unos carteles en los que podía leerse no a la amnistía, sí al Estado de Derecho, con los que los procuradores de Vox han interrumpido la intervención del portavoz socialista. Luis Tudanca cree que lo que al PP le molesta es que no va a poder gobernar. El presidente de la Junta dice que la amnistía es una estafa a España. No voy a permitir ni una vez más que aparezca ningún cartel. Con esta advertencia del presidente de las Cortes se iniciaba una sesión marcada por los reproches del Gobierno autonómico a la ley de amnistía. Especialmente ha elevado el tono el presidente de la Junta. Han convertido a nuestra democracia en un mercado de votos a cambio de privilegios, a cambio de perdón de los delincuentes. Esto es una auténtica estafa a España. De cómplice acusaba al PSOE de la Comunidad, que se defendía atacando. Su problema no es Castilla y León porque no ha convocado consejos de gobierno extraordinarios por los incendios, por la sequía o por las muertes en las residencias, y sí por las órdenes de Vox. Su problema es que no gobiernan, que no gobernarán, porque así lo han querido los españoles. Pero no se quedaban aquí los reproches. Todos los consejeros del Gobierno han ahondado en lo que supondrá la condonación de la deuda que han pactado los independentistas. Los 262 millones que el Gobierno de España le está robando a los dependientes de Castilla y León son los que ustedes les van a dar a los separatistas. ¿Qué podríamos hacer si nos dieran 15.000 millones de euros? 15.000 millones de euros de dinero de Castilla y de León. En las manos de los 12 diputados socialistas de Castilla y León está acabar con esa discriminación. Su partido apoya la división. 15.000 millones de euros que remarcan es lo mismo que supondría cerrar todos los hospitales, centros de salud, colegios de la comunidad, porque son 2.000 millones más que todo el presupuesto de la comunidad. Bueno, eso ha ocurrido en las Cortes de Castilla y León, pero es que en el Senado esta tarde se ha vivido algo parecido. La amnistía y las negociaciones con los independentistas han estado presentes en prácticamente todas las preguntas del Partido Popular al Gobierno. Mientras el pacto de PSOE y Junts sigue sin llegar y hoy el propio Ejecutivo ha empezado a enfriar las expectativas. Hoy tampoco. Muy buenas. El acuerdo con Junts no llega y tras días viéndolo cerca, el Gobierno rebaja sus expectativas. En una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura. La posible investidura de Sánchez parece que se retrasa y mientras el entorno de Puigdemont mantiene su silencio, en Sumar son optimistas. El acuerdo se va a producir y las negociaciones van en un buen camino. Hay que trabajarlo bien y bien fino. Para evitar, dicen, cualquier duda sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía que esta tarde en el Senado ha sido protagonista. Ustedes ponen alfombras rojas a prófugos de la justicia. Al honrado se le castiga, al delincuente se le premia. Puigdemont
no es un emigrante, es un prófugo. La amnistía ha aparecido en casi todas las preguntas del PP al gobierno, sin importar el tema. Un gobierno en funciones o no está para hacer cumplir la ley, no para abolirla con la piqueta de la amnistía. También Vox Oportunismo cínico y profundamente inmoral. ha cargado contra las negociaciones con los independentistas. La amnistía es una herramienta útil para que haya un futuro de entendimiento. Ir a lo difícil, que es lo que ha hecho nuestro presidente del Gobierno, apostando por la concordia. Así se ha defendido el gobierno, que a la vez, pese a ese pacto que se retrasa, En cuanto que se forme el Gobierno, espero que muy pronto, porque vamos a seguir gobernando. sigue esperando que Sánchez sea de nuevo presidente del gobierno. También desde las capitales de provincia se pronuncian los alcaldes sobre esas cuestiones candentes sobre la mesa, la amnistía y las movilizaciones frente a las sedes socialistas que se están produciendo estos días. Nuestras convocatorias no son convocatorias ante las sedes de otros partidos políticos, son las convocatorias del Partido Popular en lugares emblemáticos de nuestras ciudades y con el aval de nuestra firma siempre por delante y nuestras siglas. Y en Zamora su alcalde también ha hablado sobre este tema. Señala que cree en la libertad de expresión en cuanto a este tipo de manifestaciones, pero que las concentraciones en las puertas de las sedes de partidos políticos es algo temerario. Libertad de expresión, pero a mí me parece absolutamente temerario lo que está sucediendo en otros sitios, que es manifestaciones junto a la sede de los partidos. Eso yo creo que habría que respetar la opinión de los partidos y bueno, la libertad de expresión evidentemente en plazas. El alcalde de León, José Antonio Díez, ha defendido cualquier situación dentro del marco constitucional y le ha restado importancia a la amnistía porque le preocupan otras cuestiones del pacto, como la cantidad de dinero que tendrá que desviarse de los presupuestos generales del Estado, lo que puede disminuir la inversión que reciba la ciudad con las consecuencias que ello puede tener en los servicios esenciales de los leoneses. Mi mayor preocupación no es la amnistía. Mi mayor preocupación es aquello que va detrás de la amnistía, ¿no? Es decir, cuánto de los presupuestos generales del Estado se van a tener que desviar para alcanzar estos acuerdos de gobierno. Acuerdos que sin duda van a afectar de manera muy clara también a los leoneses. Y más reacciones frente a las negociaciones del PSOE. Hoy se ha reunido el Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León y han decidido por unanimidad emitir un comunicado para proponer la convocatoria de otras elecciones. Consideran que es lo que necesita el país ante la pérdida, dicen, del principio de igualdad entre los españoles. Manifestar la preocupación por los momentos que desgraciadamente estamos viviendo, con esa incertidumbre, esa falta de seguridad jurídica. Como acto democrático, creemos que se resolvería todo esto sin venir y hablar con unos y con otros con una repetición electoral, y que el pueblo español en su conjunto pues decida realmente cuál es el futuro que queremos. Más noticias. La Audiencia Provincial de Salamanca archiva definitivamente la causa contra el Partido Popular de esa provincia. El tribunal considera absolutamente legal el pago de cuotas atrasadas de los afiliados para participar en las primarias del PP de Castilla y León en 2017. Final, por lo tanto, a un procedimiento que se ha prolongado durante 4 años y que nació tras una denuncia anónima. Hace ahora 15 días de la llegada de decenas de migrantes a Medina del Campo, en Valladolid. La mayoría son senegaleses que entraron por Canarias, que vive, como saben, una situación sin precedentes. Ahora solo quedan algunos allí y muchos han solicitado refugio. De los 250 migrantes que llegaron a Medina del Campo, unos 100 ya han solicitado refugio. Quieren permanecer en España y encontrar un empleo que les permita salir de la situación de pobreza en la que se encuentran. Otros han planeado ir a otras ciudades de Europa donde tienen familiares para reencontrarse con ellos. Ante las cámaras de este informativo han relatado en qué situación se encuentran en este momento y qué tienen pensado hacer en los próximos días. Escuchen.
Tras esta verja están los migrantes acogidos en Medina del Campo. A media mañana algunos salen. En su cabeza, el propósito que les ha traído hasta aquí. Dice que quiere trabajar para volver después a Senegal, su país. Nos lo explica en medio del trasiego de camiones que traen alimento y víveres. Ellos están agradecidos. Les están cuidando bien, nos explica, dándoles todo lo que necesitan, como zapatos o ese abrigo. Poco a poco se animan a salir más. Vale es pescador y mantenía a su familia. Dice que es el único hombre de la casa. Ahora está preocupado por su madre y su hermana que siguen en Senegal, su país. Le gustaría sacarlas de la pobreza. Algo similar le ocurre a Mamadou. Ha llegado aquí, dice, por las dificultades que hay en Senegal. Y nos cuenta que ya ha dejado la documentación en la policía. Más de 100 han solicitado refugio. Moussa es su intérprete. Les ayuda y mucho por una razón. Porque he pasado la misma situación que ellos. Pues yo también llegué en patera. Que estén tranquilos y que se irá saliendo poco todo. De momento tendrán que esperar para estar tranquilos. Les toca volver al interior porque es la hora de comer. Y entran con la esperanza de que su situación se aclare. En su día, el alcalde de Medina del Campo evidenció su malestar porque el Gobierno no hubiera comunicado previamente al ayuntamiento o a la comunidad la llegada de este grupo de migrantes. La queja, vuelve a insistir hoy, venía por la actuación del Ministerio y no porque la localidad no quisiera ser solidaria. De hecho, la convivencia, dice el alcalde, ha sido totalmente normal. La población está tranquila, hemos visto cómo no ha distorsionado para nada la vida diaria del municipio y esto podíamos diagnosticarlo, ¿no? De manera previa a la llegada de todas estas personas. Precisamente la queja generalizada a nivel nacional no ha sido en ningún momento que no haya que ayudar. Este tema también ha llegado al Pleno de las Cortes. Francisco Igea le ha preguntado a Juan García Gallardo si sigue pensando que está en riesgo la seguridad de la población de Medina del Campo. El vicepresidente ha defendido que el verdadero dilema sobre inmigración es política de fronteras abiertas o degradación de los barrios. Un cara a cara que ha ido subiendo de tono. No voy a luchar contra la xenofobia, el separatismo, el supremacismo catalán ni vasco, acompañado de un xenófobo como usted. Política de fronteras Silencio, abiertas, por favor. Silencio, o degradación de los barrios. Ese es el verdadero dilema. Y yo a usted no le acepto ni una sola acusación de xenofobia. Y cállese mientras hablo. A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão. Acaban de escuchar el anuncio del ya ex primer ministro portugués tras conocer que la Fiscalía le está investigando. El caso de corrupción relacionado con el litio y el hidrógeno verde ha saltado en el seno de su gobierno. De momento no hay acusación directa en su contra, pero Costa reconoce que no puede poner en riesgo el prestigio de las instituciones. Ya se ha convocado Consejo de Estado para este jueves. La Policía Nacional ha liberado en Valladolid a una mujer de 94 años que llevaba encerrada en una habitación más de 3 años. El que impedía que saliera ni siquiera al baño era su hijo. Fueron los vecinos quienes alertaron a la Policía Nacional de que escuchaban una fuerte discusión entre una madre y su hijo y también algunos golpes. Cuando llegaron al domicilio en el barrio de Las Delicias se encontraron a una mujer de 94 años. Ella misma reconoció que llevaba muchos meses encerrada, más de 3 años, 40 meses en una habitación y que su hijo no la dejaba salir de allí ni siquiera para ir al baño. El hombre ha sido detenido, puesto a disposición judicial y será juzgado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La mujer ha sido trasladada al hospital clínico donde se ha comprobado su estado de salud. Es una madre y su hijo
la policía comprueba el estado de insalubridad y en qué situación está la mujer, por lo tanto se procede a trasladarla al Hospital Clínico Universitario y a partir de ahí lo que la policía considera es que lo que se ha producido ha sido un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Se pone a disposición judicial y a partir de ahí es su señoría quien decide y su señoría decide dejarle en libertad con cargos. Y también en Valladolid, la Guardia Civil ha desarticulado 2 organizaciones criminales que se dedicaban a estafar dinero a particulares a través de Internet. Los llamados ciberdelitos, que cada vez son más habituales. Ambas investigaciones se remontan al año pasado. Sí, en total 22 personas detenidas y 65 investigadas. Una de estas organizaciones criminales contactaba con las víctimas a través de SMS o llamada telefónica, haciéndose pasar por su sucursal bancaria para pedir datos personales y así robarles dinero de sus propias cuentas a través de transferencias. Operaban en 18 provincias de España y llegaron a sustraer más de 110.000 euros. La otra red criminal contactaba con conocidos de las víctimas a través de WhatsApp para pedir bizums porque supuestamente estas se encontraban en un aeropuerto con sus maletas inmovilizadas. Una denuncia en el puesto principal de Laguna de Duero, en Valladolid, dio la voz de alarma. Unas maletas que se habían quedado en un país que casualmente siempre era Canadá. El dinero había que remitírselos a una cuenta de Bizum, de la cual extraían el dinero físicamente para ya ingresarlo en sus propias cuentas. Este nuevo tipo de delincuencia, que como bien saben no hace más que crecer y que ahora puede incluso en algunas provincias llegar al 25% del total de infracciones penales. Detenido un joven de 22 años por un presunto delito de atentado contra las autoridades. Los hechos ocurrían el pasado 29 de octubre en este mismo punto en el que nos encontramos, en la calle Infantás. Un joven aparentemente inconsciente se encontraba en un ascensor, por lo que la policía local y los servicios sanitarios acudieron a su rescate. Cuando este despertó no dejó en ningún momento que lo atendieran, por lo que los agentes fueron a hablar con su madre para ver qué ocurría. En este momento el joven de 22 años aprovechó para acercarse de forma violenta a un agente. Fue detenido y trasladado a los calabozos, quedando a disposición judicial. En el exterior, la guerra entre Israel y Hamás cumple hoy un mes y lo hace sin visos de un final a la vista. El conflicto, que ha vuelto a poner la causa palestina en el mapa, ha dejado más de 11.000 muertos, 10.000 de ellos en Gaza. También hay 240 rehenes en manos de Hamás. Las organizaciones internacionales definen la situación en la franja como una catástrofe humanitaria sin precedentes. Fue en la madrugada del Sabbat, una fiesta de tradición judía, cuando milicianos de Hamás desataron el pánico en Israel. Rompieron vallas de pasos fronterizos, mataron a centenares de israelíes en las calles y secuestraron a más de 200 personas. Algunas de ellas se las llevaron de este festival musical, que terminó en masacre retransmitida al mundo a través de las redes sociales. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Fue entonces cuando comenzó el asedio a Gaza. 10.000 personas han muerto en la franja, más de 4.000 niños. No hay un lugar seguro y la situación humanitaria no ha hecho más que empeorar con los días. Hospitales colapsados, bombardeados, sin luz, sin agua y sin ayuda humanitaria hasta 15 días después de comenzar la operación israelí Espadas de Hierro. Desde entonces han entrado por el paso de Rafat más de 400 camiones con comida o material sanitario. Una gota en el océano, dicen las organizaciones. Naciones Unidas y la mayoría de sus países exigen un alto al fuego. La Unión Europea pide pausas humanitarias y Estados Unidos se ha mostrado como uno de los principales aliados de Israel. Hoy, un mes después del comienzo de este conflicto bélico, nada hace presagiar que esté cerca el alto al fuego. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. En menos de un año, Cascajares pasó de perderlo todo a volver a la carga con más fuerza que nunca. 9 meses más tarde, otra vez, Cascajares esté en pie, Cascajares esté creando empleo,
porque estamos ya con más empleo que antes del incendio. Como un ave fénix resurgieron de sus cenizas y ahora quieren lo mismo para la Sierra de la Culebra, donde en 2022 se calcinaron casi 70.000 hectáreas. A la vez que Cascajares crece, que crezca también ese bosque y que ayude pues, a la biodiversidad y ayude al planeta. Para ello han sacado esta edición limitada, receta del chef José Andrés. Con cada venta plantarán un árbol en Villar de Ciervos. Después de haber levantado la fábrica y después de volver a crear empleo, ahora Cascajares tiene el foco puesto en devolver a la sociedad ese cariño y ese apoyo que nos han dado. Quieren llenar de solidaridad las cenas de Navidad de este año y alcanzar las 40 hectáreas de pino, encina, cerezos o lavanda. Se lo cedemos todo al pueblo. Nosotros lo que hacemos es la labor de replantación. Ya hay empresas que las comprarán para sus empleados. Aciturri se hará con 3.000 pulardas. Es un ejemplo de lo que son valores de empresa familiar, que es el sacrificio por mantener un proyecto a flote, es el esfuerzo por adaptarse a las circunstancias que van viniendo. Y cuenta con la financiación de Caja Rural de Zamora. No es un día más, es un día realmente importante para nosotros. Ya está a la venta para empresas y particulares que deseen sumarse. El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas. El gobierno de Ayuso lo había recurrido por atentar contra su capacidad fiscal. La sentencia sostiene que este tributo no supone una invasión de sus competencias. El impuesto grava fortunas superiores a los 3 millones de euros durante los ejercicios de 2022 y 2023 y ha recaudado tan solo este año más de 600 millones de euros. Castilla y León estrenará hasta 12 trayectos Avant. El Consejo de Ministros ha aprobado todos estos nuevos viajes que ven en pantalla y que afectan a casi todas las provincias de la comunidad. También mejorará las comunicaciones entre Valladolid, Medina del Campo y Palencia. Se generalizan los problemas relacionados con el suministro de algunos fármacos que utilizan los diabéticos para controlar el azúcar en sangre. Por ejemplo, encontrar el Ozempic en farmacias empieza a ser ya una tarea complicada. Desde finales del pasado año hay escasez en algunos de los productos que utilizan los diabéticos para tratarse. Es el caso del medicamento Ozempic, pues ya es uno de los 10 medicamentos que más escasean. Y esto se debe en parte a la gran demanda de este fármaco, porque además de ser utilizado por los diabéticos, también hay algunas personas que lo compran para utilizarlo como método para adelgazar. Por eso, para evitar la escasez, desde el Ministerio de Sanidad solicitan a los médicos que tengan un mayor control a la hora de recetar productos para el control de peso. Tiene un efecto anorexígeno y entonces también se está utilizando en algunas clínicas, no solamente en España, sino en el resto de Europa, con este fin. Eso hace que el laboratorio, la cantidad de Ozempic que tenía pensado o que tenía realmente, previsto fabricar, pues no llega para todos. El desabastecimiento de medicamentos es una realidad que llevan viviendo las farmacias de la comunidad desde hace meses. Los fármacos que más escasean son los destinados a la depresión, a la ansiedad, los antitrombóticos y los que se utilizan para el tratamiento de cáncer de cuello y de cabeza. Esto provoca que los pacientes tengan que volver al médico para que se les haga una nueva receta o decantarse por una alternativa que muchas veces no existe. Están en falta los ansiolíticos, determinados antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos que la gente no puede sustituir por otros. Cada semana hay un medicamento en desabastecimiento o también retirada de determinados lotes o retirada del producto. Javier Pérez Andrés, director del programa El Arcón de Castilla y León Televisión, ha recibido esta mañana el premio a la Concordia José Luis Fernández Noriega de la Asociación Nacional de Hostelería. Este galardón reconoce la labor de personas que colaboran con el sector, promoviendo acciones encaminadas a favorecer y dinamizar la hostelería nacional. Para Elena. Y más premios. El escritor Luis Mateo Díez ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2023. El jurado ha destacado su prosa singular y su dominio del lenguaje. El leonés de 81 años sucede al poeta venezolano Rafael Cadenas, que recibió el premio el año pasado. A sus 81 años ha recibido con sorpresa el premio más importante de las letras en español. El ministro de Cultura me llamó esta tarde para decirme
que un solvente jurado ha decidido concederme el premio Cervantes, ¿qué voy a decir? Que estoy encantado de la vida. Se sigue sorprendiendo pese a las muchas distinciones. Es el único autor en conseguir 2 veces el Premio Nacional de Narrativa o el de la Crítica. Y ahora, el Cervantes. Por ser uno de los grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino, creador de mundos y territorios imaginarios. Mundos como Celama, al que los críticos han comparado con un Macondo español, donde transcurren sus obras. Quién sabe si Celama está inspirado en su tierra, Villablino, León. Yo soy hijo un poco de esas reuniones. Las del Filandón, donde se leían cuentos en voz alta antes de ir a dormir. Aquí ya se le entregó el Premio Castilla y León de las Letras en el año 2000. Es uno de los muchísimos que ha recibido. Y nunca ha dejado de escribir en su despacho, rodeado de libros. A veces lo sigue haciendo a mano. Ha publicado más de 40 obras a lo largo de una vida de lo más prolífica y asegura que no dejará de escribir.